Bienvenidos en esta ocasión a su programa Conflictos y Verdades. Gracias por su atención y esperamos lo que tenga para decirnos, ya sea nuestro panel virtual o aquí este selecto grupo de personas que me acompañan en el set de Torreflix. Pastor, otra pregunta. ¿De dónde viene la maldición generacional o familiar? Ok. Entiendo de dónde viene la pregunta. Obviamente, si estamos tomando el tema de la iniquidad, dijimos que esta, ¿no es cierto?, se puede convertir fácilmente en raíz de una maldición o de generar maldiciones. La maldición generacional, ¿no es cierto?, o llamada también maldición familiar, es una maldición específica. Primero tendríamos que hablar acerca un poco de la maldición y quién sabe, tengamos que tener algún tiempo más largo, un programa un poco más largo para hablar al respecto. El día de hoy vamos a hacer un breve brochazo para que podamos responder lo que me acabas de compartir. El diccionario ilustrado de la Biblia dice que la maldición es el deseo de que al prójimo le sobrevenga algún daño. Esto se refiere y así define la maldición. Se espera que la maldición libere una fuerza negativa y maligna que actúe en contra del maldecido. Incluso los malos efectos pueden pasar a otro. Para evitar las maldiciones, el único camino era obedecer los mandamientos de nuestro Señor. Esto nos dice el diccionario ilustrado de la Biblia. Pero el nuevo diccionario bíblico ilustrado dice que la maldición es el castigo pronunciado por Dios como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Tenemos un enfoque diferente en este diccionario. Una maldición en realidad es una abominación que toma lugar, es aborrecimiento que desprecia a otra persona, que le transmite maldad. Y las puertas a la maldición definitivamente arrancan desde el pecado y obviamente con mayor énfasis cuando el pecado se ha convertido en una práctica de iniquidad. ¿Y cómo uno se puede deshacer de todas estas maldiciones? Ok. No terminé todavía de compartir lo que me preguntaste acerca de la maldición familiar. No, o sea, hablamos de la maldición únicamente y ahora termino aquello y te atiendo la otra. ¿Te parece? En Proverbios, capítulo 26, versículo 2, dice la palabra: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Ok? Entonces, la maldición no viene sin causa. Las maldiciones generacionales o maldiciones familiares existen y son reales. Llegan a las personas de diferente manera. La palabra declara que es posible transmitir una maldición de una generación a otra. Por ejemplo, en el contexto de la idolatría, está claramente especificado. En Éxodo capítulo 20, versículos 3 en adelante, dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, bíblicamente esto está establecido de que sí existe esa posibilidad de que haya maldiciones generacionales. Cuando uno va a ciertos médicos y hay la sospecha de algún tipo de enfermedad que tiene ese tipo de raíces, la pregunta del galeno es: ¿también tuvo su madre o su padre o algún otro familiar que haya padecido de cáncer, por ejemplo?
Entonces, cosas de ese tipo, ¿no es cierto?, son investigadas. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría en ese sentido. Se ha visto un patrón de repetición de muchas de estas cosas. Y la palabra, en el contexto de la idolatría, lo deja muy claro. ¿Cómo deshacernos de las maldiciones? Era tu última pregunta. Definitivamente, guardando la palabra de Dios. Guardando lo que Dios ha establecido, porque en la palabra de Dios está escrita su norma, están escritas sus leyes. A veces tenemos muchos problemas por causa de con quiénes hemos caminado, o quiénes nos han ministrado, o las cosas que hemos leído, y a veces tenemos algunos. Me gusta utilizar el concepto del gap que utilizan en inglés, algunos baches, algunos huecos en nuestra manera, ¿no es cierto?, de ver ciertas cosas. Y esto es lo que sucede, porque eso es que muchas personas solamente adoptan ciertas partes de la palabra y hay otras que no. La palabra hay que tomarla en su integridad, porque es la palabra de Dios, perfecta e infalible. Y entonces, cuando hacemos esto, hemos de tener una certeza que tenemos una salvaguarda importante, porque es Dios mismo hablándonos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y nos trae luz a nuestro camino. Hemos de amarla, atesorarla y vivirla. Cuando esto empieza a suceder, realmente empezamos a ser protegidos en todos los sentidos. No esperamos que la persona apenas se ha convertido tenga ese tipo de habilidad, pero esperamos que en el proceso de crecimiento de un hijo de Dios, esto se haga luz. Entonces, una de las maneras de liberarse de las maldiciones es guardando la palabra de Dios. Otra de las maneras es perseverando en ayuno y oración. No olvidemos que la oración y el ayuno son dos armas espirituales que tienen un tremendo poder para hacer maravilla y media, poder para enfrentar a los mismísimos demonios. Entonces, no podemos dejar de lado el estar utilizando y haciendo la esgrima de todos los días para tener una práctica permanente en cuanto a la oración, a escuchar de parte de Dios, así como también a saber utilizar el ayuno para la batalla espiritual. Y dentro de ello tenemos una particular incidencia, una particular aplicación de la oración, que es la oración intercesora. Cuando uno se mete en la brecha por otra persona. Cuando uno, ¿no es cierto?, entra y pretende, ¿no es cierto?, hacer la batalla que otro no puede. Yo en esto admiro mucho a las madres. Veo tanta madre peleando por sus hijos, peleando porque sus hijos salgan adelante. Y tal vez ellas no pueden pelear con las manos, tal vez no pueden pelear con los puños o con los pies, pero pelean con las rodillas, doblándose delante de Dios, intercediendo y moviendo la mano de Dios de una manera maravillosa. Yo soy un ferviente creyente que la mujer es el arma escondida de nuestro Señor. Es poderosa, grande, y por eso dice el Señor, digna de ser, por un lado, cuidada y tratada como vaso frágil. Nosotros somos unos jarrones un poquito más duros. ¿Ok? Entonces, entiendo que estas son las mejores maneras en las cuales podemos nosotros librarnos de las maldiciones generacionales y obviamente de cualquier otro tipo de maldición. El otro elemento que podemos utilizar es aquel referido a la liberación de demonios. Y esto, ¿no es cierto?, son, yo creo, armas que nos ha dejado nuestro Señor para poder enfrentar las distintas en distintas ocasiones y en distintos tipos de circunstancias, para que podamos aplicar y ser libres y hacer libres a otros. Gracias, pastor. Y amada. Si la confesión de nuestro pecado puede traer consecuencias dolorosas a la persona
a la que hemos ofendido, podemos no confesarla a esa persona y únicamente confesarlo a Dios. Bueno, hay muchas personas que acuden a ese tipo de expediente, ¿no es cierto?, pretendiendo cuidar el corazón o la vida de la persona afectada, pero definitivamente no es lo más sabio. Lo que sí debemos hacer es hacerlo en la guianza de Dios. Yo creo que cada cosa tiene su tiempo y su lugar, pero el hacerlo, hay que hacerlo. Hay muchas veces de que no es el momento preciso, ¿no es cierto? Especialmente si, por ejemplo, la persona que ofendimos o a la persona que herimos, por ejemplo, recibió otro tipo de ataque o una pérdida de algún familiar muy querido, muy cercana y está sufriendo algo, pues tal vez no sea tan sensato trabajar en ese momento. Pero de hacerlo, hay que hacerlo. Por eso hay que hacerlo en la guianza del Espíritu de Dios. Nada puede traer mayor libertad que cumplir con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hemos de caminar en ello. No como autómatas, sino en la guianza del Espíritu. Tengo un verso favorito que dice en Romanos 8, dice que los hijos de Dios somos aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces sabemos que hemos de hacerlo, pero el que sabe el momento preciso para hacerlo es nuestro Señor. Pero eso no es excusa para que tarde 20 años para confesar algo, ¿no es cierto? Especialmente si tengo un hijo en otro lado y de pronto aparece, ¿no es cierto?, ya haciéndome abuelo. Amén. Pues ha sido un tiempo especial. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez, Carolina. Yo, pastor, perdón. Todos los pecados, como que para resolverlos, por decirlo así, es arrepentimiento y confesión, pero hay algunos que necesitan algo más. Por ejemplo, yo me acuerdo haber leído que la impureza sexual no solo es un pecado, sino también es contra tu propio cuerpo, por ejemplo. Entonces, ¿hay pecados así que necesitan algo más, algo extra? No necesariamente porque necesiten algo extra, sino por lo que alcanza, ¿no es cierto?, a afectar. Hay consecuencias, ¿no es cierto? Ya les decía que en efecto son lo mismo, porque nos quitan, ¿no es cierto?, el derecho a la vida. El pecado, la paga del pecado es muerte. Pero, por ejemplo, un pecado donde incurra algún joven o alguna pareja de jóvenes y haya un fruto. Fruto, ¿no es cierto?, que es la concepción de un bebé. Es una consecuencia, ¿no es cierto? Podemos pedir todo el perdón que tengamos, pero de por medio ahora hay un fruto, ¿no es cierto?, que tiene que ser tratado, atendido, amado, protegido, etc. Las consecuencias del pecado, ¿no es cierto?, en ese caso son de más larga data, ¿no? Y hay cosas de esta naturaleza, pero definitivamente el efecto es el mismo. Otra cosa son las consecuencias que algunos alcanzan. Hay como es el caso de alguien que quite la vida a otra persona. ¿Cómo le devuelve la vida, no es cierto? Amén. Gracias, pastor. ¿Por qué, amada? Gracias a todos ustedes. Gracias a este dilecto panel. Para mí es un privilegio siempre compartir con ustedes y pues con todos nuestros hermanos que nos acompañan de manera remota a través de esta facilidad que ahora tenemos de estar conectados a través de las plataformas digitales. Sí, amado. Buenas noches, pastor. Tenemos alguna consulta de nuestro panel virtual que queremos hacérsela. Dicen, ¿qué pasa cuando ofendí a alguien, reconozco mi pecado, lo confieso a Dios, pido perdón y también pido perdón a la persona que ofendí? ¿Qué debo hacer si la persona no quiere perdonarme? Es la pregunta. Tú ya nada, no tienes necesidad de hacer nada. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Tú estás libre. Sin embargo, como un consejo, si se tratara de una persona muy cercana, muy querida, muy amada, no le dejes que se quede con la atadura de tener ahora la deuda de su lado. Entonces explícale bien que si no extiende el perdón, lo hace de corazón. Más bien el problema ahora empieza para esa persona. Entonces eso es lo que corresponde que nosotros hagamos. Siempre deberíamos tratar de saldar hasta lo último la consecuencia de las cosas que cometemos. A veces hay personas que tienen el corazón endurecido
y pretenden con ello castigarnos, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo más bien es castigarse ellos y ponerse, por el contrario, en una posición desventajosa ante el diablo. Bien, amados, ha sido un privilegio poder compartir con ustedes esta ocasión. Gracias por su presencia a cada uno de ustedes, por el tiempo que invierten, por sus preguntas, por el amor que me tienen y la paciencia para poder llevar adelante estos programas. Pido a nuestra audiencia que este sea un programa de bendición. Tratamos de dar lo mejor de nosotros para que alcance a traer luz a la vida de las personas que sigan a este canal y en particular este su programa, que trata de resolver, poner en claro algunas preguntas difíciles y los conflictos que a veces tenemos para entender la palabra de Dios.